Hola, bienvenidos a mi canal Amigo Club. En esta oportunidad vamos a tejer la segunda parte de Santa. En la primera parte tejimos las piernas y las manitos. En esta segunda parte vamos a tejer el cuerpo y para eso vamos a utilizar este color verde o el color a elección para continuar con el cuerpo. Tenemos aquí las piernas. Vamos a colocarla por la parte trasera de una pierna. En este caso tendría que ser la pierna que va en el sentido derecho. Y con el color verde yo voy a realizar un nudo corredizo, así, de esta manera. Y voy a realizar una preparación. Voy a colocar mi crochet en la esquina de la pierna, en la parte trasera, por este sector. Ajusto, ubico la parte de la esquina. Esto es al ojo. Y voy a realizar un punto deslizado. Luego del punto deslizado voy a realizar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Esta sería mi preparación y la voy a unir con la siguiente pierna, tejiendo también por la parte trasera. Voy a dividirlo así, igualmente por la mitad y voy a escoger la esquina. A ver, allí. Tenemos que hacerlo bien para no equivocarnos. Y aquí vamos a tener nuestro primer punto bajo. Aquí yo ya tengo un punto bajo y esta sería ya mi primera fila. Les voy a mostrar la hoja para que ustedes puedan ver. Aquí espero que se note. Tengo la preparación, que son las 3 cadenas que realizamos, y ahora vamos a realizar 30 puntos bajos. Aquí ya tengo un punto bajo, así que me faltan 29 puntos para completar con este los 30 puntos. Voy al inicio con ustedes. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a continuar tejiendo todo esto alrededor hasta tener mis 30 puntos. Luego que tejí los 30 puntos bajos, voy a tejer los 3 puntos bajos que corresponden a las 3 cadenas que se realizaron. Entonces, donde está el marcador no, porque este es el primer punto de la pierna, entonces sería el siguiente. Voy a realizar un punto. Recuerden que realizamos 3 cadenas, 2 puntos y con este 3 puntos. Así. Y ahora vamos a tejer los 30 puntos de la siguiente pierna. Comienzo con ustedes. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo continúo hasta tener los 30 puntos y nos vemos en este sector. Ya tengo mis 30 puntos y ahora voy a tejer las 3 cadenitas. Recién las tejimos por la parte delantera. Ahora las vamos a tejer por la parte trasera. Entonces comienzo 1, 2 y 3.
Allí estamos. En esta primera fila vamos a tener un total de 66 puntos bajos. En la fila número 2 no vamos a realizar aumentos y vamos a continuar tejiendo los 66 puntos bajos. Así que nos vemos en la vuelta número 3. Vamos a realizar la vuelta número 3 y yo voy a hacer 10 puntos bajos, un aumento, y lo voy a repetir por 6 veces y voy a tener un total de 72 puntos bajos. Voy a comenzar con ustedes. Aquí yo cambié el marcador tradicional por un hilo más delgado, sí, del que estamos tejiendo. Entonces comienzo allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Luego de los 10 puntos bajos sigue mi aumento. Y esto lo voy a repetir por toda esta fila. 10 puntos bajos, un aumento. 10 puntos bajos, un aumento. Y al final voy a tener 72 puntos bajos. Ya tengo mis 72 puntos bajos. Y ahora lo que vamos a realizar es que desde la fila número 4 hasta la fila número 8 vamos a hacer los 72 puntos bajos. Nos vemos en la fila número 9. Vamos ahora a realizar la vuelta número 9 y vamos a empezar con 5 puntos bajos. Inicio con ustedes. 1, voy a sacar esta hoja. Ahí sí. 2, 3, 4 y 5. Luego de los 5 puntos bajos voy a realizar una disminución. Allí. Y ahora voy a realizar 10 puntos bajos, una disminución. Los 10 puntos bajos y la disminución lo vamos a repetir por 5 veces. Comienzo con ustedes. Voy a realizar la primera repetición. Allí sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tengo mi primera repetición de los 10 puntos bajos y ahora la disminución. Voy nuevamente a repetir 10 puntos bajos. Voy a hacerlo de nuevo con ustedes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta sería mi segunda repetición y voy a hacer la disminución. Ya, voy a seguir repitiendo esto hasta tener las 5 repeticiones de los 10 puntos bajos y la disminución. Luego que ya realizamos esta parte, nos quedan 5 puntos en la cual vamos a terminar con 5 puntos bajos y vamos a tener un total de 66 puntos bajos. Entonces terminamos con los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos.
Desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 12, yo voy a repetir los 66 puntos bajos. Ya tenemos hasta la número 12 y vamos a la número 13. Aquí está como un poco complicado a lo mejor de entender, pero vamos a ir paso por paso. Dice 3 disminuciones traseras. Vamos por este sector primero. ¿Por qué no les digo cuántos puntos? Porque todos tejemos distinto. Hay algunos que tejen más derechito, otros tejen como que el tejido se les va más hacia el lado derecho. Entonces, si yo les digo cuántas cantidades, puede que las disminuciones les quede como por este lado o por este lado, en vez de quedarle justo en la parte central. Entonces son 3 disminuciones en la parte de atrás. Esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Y para eso vamos a ir con los marcadores. Vamos a colocar un marcador justo en la parte central de la parte trasera, que es aproximadamente aquí, por lo que yo puedo medir. Sí. Allí yo voy a colocar un marcador. Ahora dice una disminución lateral en cada lado. Acá dice por 2 porque yo voy a tener una disminución en este lado y en este lado. Entonces allí voy a tener las 2 disminuciones. Entonces voy a colocar otro marcador, lo voy a dividir así esta vez como por la mitad y voy a colocar un marcador acá, allí. Y el otro marcador lo voy a colocar en el lado contrario. Y fui a buscar un hilo porque no tengo más marcadores. Ahora nos vamos a ir a la parte delantera y también la mitad. Vamos a tratar de calcular la mitad de la parte delantera. Y allí vamos a colocar un marcador aproximadamente en este puntito. Ajá, no salió completo. Ahí sí. Y acá yo voy a colocar una marquita. Entonces, ya teniendo los marcadores en cada lado, aquí me quedo un poquito más atrás, así que lo voy a colocar un poco más acá adelante. Ustedes tienen que ir verificando. En los laterales está bien, en la parte delantera y en la parte trasera. Entonces, en la parte de atrás es como la parte más complicada porque esta es la parte central, pero son 3 disminuciones. Entonces yo tengo que contar al final 6 puntos. Voy a contar 3 por un lado y 3 por el siguiente lado. Y para eso me voy a ayudar también con unos hilos. Ya vamos por la parte trasera. Donde tengo el punto, perdón, donde tengo el marcador, yo voy a contar. Este mismo va a ser 1, 2 y 3. Entonces aquí yo voy a colocar un marcador, o sea, un hilo o un marcador si es que ustedes tienen. Acá. Entonces aquí va a empezar mi primera disminución. Luego, donde está el marcador, voy a contar después del marcador 3 puntos. 1, 2 y 3. Es decir, que hasta acá va a ser mi disminución. Entonces aquí coloco el segundo, ¿ya? Y este marcador que está en el centro lo podemos sacar. Ya tenemos estos 2 marcadores aquí situados en el centro. Tienen que contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces comenzamos. En mi caso, como el
el último marcador lo tengo aquí, quiere decir que yo hasta ahí voy a hacer disminuciones. Entonces yo voy a empezar con una disminución. Ahí. Y ahora simplemente sigo tejiendo puntos bajos hasta que llego al siguiente marcador. Voy a hacer esta parte con ustedes, toda esta fila, para que se pueda entender bien. Recuerden que en la parte de atrás yo ya hice una disminución, pero para completarla, porque recuerden que son 3 disminuciones. Entonces después cuando dé la vuelta las voy a completar. Ahora ya me encontré con el siguiente marcador, quiere decir que allí voy a realizar mi segunda disminución. ¿Ya? Aquí tengo 2 disminuciones. Ya contando esta disminución que empezamos, aquí está la número 2. Seguimos tejiendo hasta que nos encontramos con el siguiente marcador que está en el centro de la parte delantera. Espero que se pueda entender esta parte. Si no la entienden mucho, recuerden que tiene que existir 3 disminuciones en la parte de atrás, una disminución en cada lateral y una disminución en la parte delantera. Ya, aquí ya nos encontramos con el marcador. Entonces voy a tejer este punto. Y aquí donde estaba el marcador voy a realizar la siguiente disminución. ¿Ya? Contando todas, aquí tengo 3 disminuciones. Voy a seguir hasta donde está el siguiente marcador. Este es el lateral. Saco el marcador y donde estaba el marcador voy a realizar la cuarta disminución contando todas. Sigo hasta que me encuentre con el siguiente marcador. Aquí estoy con el siguiente marcador. Entonces, voy a realizar desde aquí 2 disminuciones seguidas. Aquí tengo una disminución y la siguiente disminución. ¿Ya? Y con la disminución del inicio, allí tengo las 3 disminuciones. Al final voy a tener 6 disminuciones en toda esta fila. Así que ahora puedo sacar este marcador que tenía allí y me quedo solamente con el marcador que es el inicio de cada vuelta. Entonces al finalizar voy a tener un total de 60 puntos bajos, ¿ya? En la vuelta número 14 y la número 15 voy a realizar los 60 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 15 y hasta el momento así es como se ve por la parte delantera y así por la parte trasera. ¿Ya? Ahora lo que vamos a realizar es que nosotros vamos a colocar
el relleno, vamos a empezar a colocar el relleno. Si ustedes lo hicieron con alambre, este es el momento para que nosotros podamos unir estos alambres. Si ustedes lo van a hacer con silicona, entonces a medida que ustedes vayan rellenando, todavía no coloquen la silicona, pero vayan dejando como el huequito en el centro para que después no les sea difícil colocar la silicona. Ahora, la silicona tiene que ser de la más gruesa que ustedes tengan para que pueda sostener bien. Aunque el cuello de nuestro Santa no es delgado, por lo que no se le va a ir la cabeza hacia atrás. Entonces yo voy a tratar acá de unir. Lo estoy haciendo como de esta forma, así. Y acá también tengo que hacerla de la misma manera. Y esto yo lo voy a unir. Acá lo voy a enderezar un poquito más. Ahí. Ahí sí. No encontré cinta masking, así que lo voy a realizar con cinta adhesiva. Y mientras realizo esto, yo quería preguntarles cómo le dicen a Santa en su país. Porque en mi país no le decimos Santa, le decimos viejito pascuero. Sé que en algunas partes le dicen Papá Noel, Santa Claus o Santa Claus. Pero me gustaría saber cómo les dicen en su país. Así que yo realizo esto y ustedes me comentan ahí abajo para que podamos interactuar un poquito. Ya, una vez realizada esta parte, yo lo voy a cortar. En realidad no sé por qué le dicen viejito pascuero. No tengo la menor idea. Así que si ustedes saben, las que son chilenas, me dicen si es que saben por qué se dice viejito pascuero. Entonces yo ahora voy a realizar el relleno. Le voy a colocar un poquito de relleno para que después no se me haga tan complicado. No tanto. Después voy a colocar más. Pero todavía no. Porque si no me va a costar tejer. No quiere decir que lo dejemos blandito, sino que a medida que vayamos tejiendo, vamos a ir rellenando más este sector de acá abajo, ¿ya? Ahora, en la vuelta número 16, se me perdió el marcador. Aquí está. Yo lo voy jalando un poquito para que después no me cueste tanto sacarlo completo. Y tampoco me quede la marquita. Voy a hacer este último y empezamos la vuelta número 16. En la vuelta número 16 yo voy a realizar 27 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo voy a seguir hasta tener los 27 puntos bajos. Luego de los 27 puntos bajos, yo voy a realizar 3 disminuciones. Entonces, realizo las 3 disminuciones. Acá tengo 1, 2, esta la voy a realizar de nuevo porque quedó muy suelto. Si no, me va a quedar un agujero ahí. 2. Ahí sí, apretamos un poquito más. Y el número 3. Ya. Luego de las 3 disminuciones vamos a realizar los 27 puntos bajos. Y cuando termine voy a tener un total de 57 puntos bajos. Así que yo voy a continuar tejiendo hasta el final puntos bajos.
En la vuelta número 18 vamos a tejer los 57 puntos bajos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 19. Vamos a empezar con una disminución, luego vamos a seguir con 12 puntos bajos, luego la disminución, luego 24 puntos bajos. Aquí me equivoqué, me faltó poner puntos bajos, pero no son 24 disminuciones, sino que aquí va una coma. 24 puntos bajos, luego la disminución y luego los 15 puntos bajos. Voy a tener un total de 54 puntos bajos. Comienzo con ustedes con la disminución. Aquí realizo la disminución. Luego voy a realizar, como estaba anotado allí, 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Realizo los 12 puntos bajos y nos vemos. Luego de los 12 puntos bajos voy a realizar una disminución. Si se dan cuenta, queda aquí en el lateral. Y ahora yo voy a realizar 24 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Luego de los 24 puntos bajos voy a realizar la siguiente disminución, que me coincide con el siguiente lateral. Y ahora voy a terminar con 15 puntos bajos. En esta vuelta, como les mencioné anteriormente, voy a tener un total de 54 puntos bajos. Luego, en la fila 20 y 21 vamos a repetir los 54 puntos bajos. Nos vemos en la fila número 22. Vamos ahora a realizar la fila número 22 y vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución repetido por 6 veces y vamos a tener un total de 48 puntos bajos. Voy a comenzar con ustedes. Comienzo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de los 7 puntos bajos viene la disminución. Esto lo voy a repetir por toda esta fila para obtener los 48 puntos bajos. Luego de la vuelta número 23 hasta la vuelta número 26 voy a realizar los 48 puntos bajos. Nos vemos entonces en la vuelta número 27. Ya terminamos la vuelta número 26 y vamos a iniciar la vuelta número 27 con 3 puntos bajos y una disminución. Voy a realizarlo con ustedes. Allí. Uno, 2 y 3. Luego la disminución. Luego vamos a continuar con 6 puntos bajos, una disminución y esto, los 6 puntos bajos y la disminución lo vamos a repetir por 5 veces. Voy a realizar con ustedes la primera repetición, que sería 6 puntos bajos. Allí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego la disminución. Voy a seguir repitiendo hasta tener las 5 repeticiones. Luego voy a realizar 3
puntos fajos y voy a tener aquí en esta fila un total de 40 puntos fajos. Me faltan los 3 puntos bajos que voy a tejer con ustedes. 1, 2 y 3. Bueno, es en este punto donde nosotros vamos a colocar las manos, pero no los quiero colocar directo. Quiero que lo coloquemos con un botón para que pueda poder moverse, para que se pueda mover de esta forma los brazos. Pero lo que sí, como va a ser en ese lugar, yo voy a colocar un hilo aquí para tenerlo como marcador. ¿Ya? No quiere entrar. Aproximadamente donde tiene que ir. Y vamos a realizar lo mismo en este sector, que es en donde nosotros vamos a coser nuestras manitos. Ya tengo listo los dos. Si ustedes quieren hacer luego sus propios patrones, porque este patrón yo lo voy realizando a medida que voy grabando. No tengo nada hecho antes. Entonces, ¿qué es lo que yo realizo? Calculo dónde me llega la mano. Y la mano aproximadamente tiene que quedar aquí en la entrepierna. Entonces, si ustedes después quieren realizar sus propios patrones, se pueden guiar que hasta la entrepierna es donde deben llegarle las manitos, o un poquitito más abajo, pero nunca más arriba. Porque si ustedes se miran en el espejo, es más o menos donde llega la altura de la mano. En la vuelta número 28 vamos a realizar los 40 puntos bajos. Aquí no vamos a realizar disminuciones. Acá siguen tejiendo normal. Recuerden que esto es solo un marcador, así que nos vemos en la vuelta número 29. Vamos a realizar la vuelta número 29 y yo voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución repetido por 6 veces y voy a tener un total de 36 puntos bajos. Voy a hacer la primera repetición con ustedes. Aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 y la disminución. Y sigo repitiendo esto mismo hasta llegar al final. Ya, en esta vuelta yo voy a empezar a unir lo que son las manitos con estos botones. Ya, traten de que su botón no sea tan grande para que después no le dificulte tejer las filas posteriores. Vamos a colocar la mano en esta posición. Voy a sacar hilo de acá dentro de la madeja para poder seguir tejiendo con el que está afuera. Y voy a tener una aguja, no es una aguja lanera porque en realidad es mucho más delgadito. La idea es que pueda pasar por los botones que le vamos a colocar. Voy a tener mi brazo con el pulgar, recuerden, hacia adelante. Voy a ubicar el botón. Voy a salir por este sector. Coloco el botón. Y hacia el siguiente.
lo que sí se me olvidó fue esconder este hilo. Yo lo voy a esconder y seguimos avanzando. Listo, ya escondí la hebra que se encontraba a la esquina. Así que ahora solamente tengo los hilos que he puesto. Ahora voy a colocar el pulgar, recuerden, hacia adelante. Y voy a pasar esta hebra donde estaba la marca, que yo la había sacado, pero estaba en este lugar. Ahí sí. ¿Ya? Y también lo voy a pasar por el fieltro y el siguiente botón. Ahí está. Ahí sí. Y vamos a conectar hacia adentro. Ahora yo voy a pasar el hilo por este sector. Paso el hilo también por este sector. Y tengo que sacarlo allí. Si a ustedes se les dificulta hacerlo de esta manera o bien no quieren realizarlo de esta manera, sino que quieren coserlo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Esta es una opción, les estoy enseñando algo distinto para que ustedes realicen, porque yo trato de enseñarles algo siempre nuevo cada vez que les enseño un tejido. Esto les puede servir para que puedan hacer sus muñecas o sus peluches personalizados, que puedan estar articulados, así moviéndose. Entonces este truco les va a servir. Hay unos, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay unos que son como broches que yo tengo, pero son demasiado grandes los que yo tenía. Entonces quise realizarlo de esta forma y a la vez ustedes lo pueden realizar con lo que tienen en casa, que yo creo que todas de nosotras tenemos botones en la casa. ¿Ya? Voy a pasar una vez más para que quede bien firme. Recuerden que no tienen que ser botones tan grandes, porque si son botones muy grandes les va a estorbar después cuando ustedes quieran tejer, porque tenemos que seguir tejiendo en esta fila. Entonces no son botones tan grandes. Y no quise realizarlos después porque después viene lo que es las disminuciones y nos va a costar mucho más ponerlo. Bueno, voy a colocar este hacia adentro, que era el que estaba aquí como suelto, que nos quedó allí una hebra. Voy a intentar sacarlo. Ahí está. No es tan complicado, pero sí cuesta hacer la maniobra con la cámara, porque tengo que tener esto más lejos de mí, y como yo siempre tengo las cosas bien cerca de mis ojos, por eso me cuesta, pero a ustedes se les va a hacer mucho más fácil. Simplemente remate y hago exactamente lo mismo. Miren cómo queda esto, se mueve, ¿ya? Lo dejé muy apretado. Ustedes háganlo un poquitito más sueltecito para que pueda tener más movilidad la manito. Entonces yo voy a realizar lo mismo con la siguiente mano. Recuerden, con el pulgar hacia adelante. Bueno, encuentro que quedó bastante bien. A lo mejor este podría haberlo puesto un poquito más adelante, pero no se ve mal.
Ahora vamos a la vuelta número 30 y en la vuelta número 30 yo voy a hacer en cada brazo 3 disminuciones. 3 disminuciones en este sector y 3 disminuciones en este otro sector hasta obtener un total de 30 puntos bajos. No les doy las cantidades porque, como les dije en un comienzo, no todos tejemos de la misma manera. Entonces yo voy a tejer hasta llegar a la altura del brazo. Llegué a la altura del brazo, justo en la esquina del brazo, que en mi caso yo realicé 10 puntos bajos acá. Y ahora voy a realizar 3 disminuciones. ¿Ven? Yo les decía que en esta parte les podía complicar por si es que el botón era demasiado grande. Por eso no es un botón tan grande. Y si a ustedes se les dificulta mucho en esta vuelta número 30, en vez de realizar las disminuciones, ustedes siguen con puntos bajos y en la siguiente realizan las 3 disminuciones. Entonces yo empiezo la primera disminución. Me cuesta tomarlo por el botón. No lo puedo. Tengo que hacerlo más cerca de mis ojos para poder ver. Ahí sí. 1, 2 y 3. Voy a tejer hasta cuando me encuentre con el siguiente brazo. Ya estoy cerca de la altura del siguiente brazo y ahora voy acá también a realizar 3 disminuciones. Me cuesta porque tengo justo la cámara enfrente, entonces no puedo ver dónde estoy realizando las disminuciones. Ahí. 1, 2 y 3. Aquí tomé mal. Allí. Y aquí termino hasta llegar a la marca. Voy a seguir rellenando un poco más. Bueno, yo rellené un poquito más. Recuerden que tienen que colocar suficiente relleno. Miren, está bien relleno, bien gordito, porque recuerden que Santa es gordito. Entonces necesitamos bastante relleno para que nos quede bien este hermoso proyecto. Ahora, en la vuelta número 31 vamos a repetir exactamente lo que hicimos en la vuelta número 30. En cada lateral donde están los brazos vamos a realizar 3 disminuciones en este lado, 3 disminuciones al siguiente lado para tener un total de 24 puntos bajos. Yo voy con ustedes, voy a tejer hasta donde me encuentro en el lugar de los brazos. Ya tejí hasta llegar a la altura nuevamente de los brazos. En esta oportunidad tejí 9 puntos bajos. En la vuelta anterior había tejido 10 puntos bajos para poder llegar hasta este sector. Entonces realizo una disminución. Ya ven que ya en esta altura ya es más fácil porque estamos más lejos de los botones. La segunda disminución. Miren, por hablar me pasó que no lo puedo realizar. Ahí sí. Y la tercera disminución. Luego voy a tejer hasta encontrarme con el siguiente brazo. Sigo tejiendo. Tejí hasta un poco antes del brazo porque después me quedan muy pocos puntos. Entonces voy a tejer esta parte. Allí. Las 3 disminuciones. Aquí tengo 1,
dos y justo, miren, la tercera disminución fue justo con la que terminé. Hoy no lo puedo tomar. Ahí sí, ¿ya? Voy a tejer hasta llegar hasta aquí el centro. Aunque yo tengo aquí el punto de inicio, voy a tejer hasta este sector porque aquí vamos a realizar un intercambio de color. Entonces, en mi caso, hasta llegar hasta la parte del centro, voy a tejer 1, 2, 3, 4. Yo creo que allí es suficiente. Voy a buscar el color nude. Bueno, aquí ya tengo el color nude preparado. Sigo con el color verde. Y yo voy a dejar como así en suspenso. No voy a cerrar con el color nude. O sea, perdón, con el color verde. Pero lo voy a dejar hacia adelante. Esto es importante, dejar ese hilo hacia adelante. Y vamos a tejer el color nude en la parte trasera de la hebra. No vamos a tejer toda la hebra, ¿ya? No escondan estos hilos porque después con el color verde yo lo voy a rematar. Entonces voy a tejer la hebra de atrás. Miren, hay dos hebras. En vez de tomar las dos, solamente tomo la parte de atrás. Y acá tejo los 30 puntos bajos por las hebras que se encuentran hacia atrás, ¿ya? Aquí yo en las notas que tengo puse acá una raya roja para dividir lo del color verde con el color nude. Recuerden que cada vez que realizamos un intercambio de color, nuevamente yo empiezo a contar del número 1. Entonces, en la primera fila vamos a tejer los 24 puntos bajos en blow, ¿verdad? Que habíamos terminado con 24 puntos. Ya es así como yo realizo mis patrones. Lo quise mostrar para que ustedes tengan una idea y también puedan aprender a tejer sus propios patrones. Entonces, seguimos tejiendo en blow, es decir, la hebra de atrás. Eso significa blow, hebra de atrás. Entonces, yo voy a terminar los 24 puntos, no los 30, los 24 puntos y nos vemos aquí. Ya, una vez que terminamos de tejer en blow, vamos a tejer desde la fila número 2 hasta la fila número 11 los 24 puntos bajos. Pero yo voy a tejer 3 filas más y antes de seguir hasta la fila número 11 voy a volver a retomar este hilo. Ya, porque si no después va a ser imposible. Así que yo voy a tejer unas 3 o unas 2 filitas más y nos vemos. Listo, dejé el hilo color nude en suspenso para poder continuar con el hilo color verde pistacho. Recuerden que ustedes a medida que vayan tejiendo tienen que ir rellenando porque no les tiene que quedar como flojo, menos el cuello. Y si ustedes lo realizaron con silicona, en vez de con alambre para sostener el cuerpo de su santa, también es el momento de colocar la silicona. Recuerden que yo les dije que cuando colocaban la silicona, si iban a trabajar con la silicona tenían que ir rellenando, pero dejando siempre como un huequito en el centro para que no exista problema luego cuando ustedes introduzcan la silicona. Al igual la silicona gruesa que ustedes le vayan a colocar para que no se les dificulte tanto en el momento de introducirla, pueden sacarle punta con
como se sacan los lápices en la punta con el típico sacapuntas o con un cuchillito para que quede como en esta parte como en forma de lápiz y así pueda ser mucho más fácil introducir la silicona. Bueno, esos truquitos son los que yo les puedo dar, que he ido aprendiendo a través del tiempo. Entonces ahora yo voy a tomar el hilo color verde. Recuerden que tejimos solamente con el color nude la hebra que se encontraba hacia atrás. Entonces ahora vamos a tomar las hebras que quedaron hacia la parte delantera. La primera siempre cuesta, así que ustedes pueden con la ayuda de una aguja lanera irlas soltando, así. Y aquí nosotros vamos a tejer puntos bajos. Vamos a levantar con una cadenita y voy a realizar puntitos bajos. En cada una de las hebritas hasta llegar hasta el final. Esto es porque a mí no me gusta que se note como unos dientes marcados cuando uno hace el intercambio de color. Entonces, para que no se nos vea así, es este truquito. Puede ser puntos bajos o punto deslizado. Si ustedes realizan puntos deslizados, les va a quedar como en este sector, como en la manito cuando la tejimos. Y si no, les va a quedar como un cuellito más hacia arriba si ustedes los tejen con puntos bajos. Eso es su elección. Entonces yo voy a llegar hasta el final. Bueno, una vez que llegamos al final, ya realizamos el último y solamente vamos a jalar y vamos a esconder estos hilos por dentro y vamos a rematar con el color nude, que recuerden que yo les dije que no cerraran, que no escondieran. Así que ahora esta es la oportunidad, ahí, para que anudemos estos dos hilos. Y ahora sí podemos cortar tranquilamente porque ya no se nos va a desbaratar. Entonces yo voy a seguir tejiendo hasta la fila número 11 con los 24 puntos bajos del color nude y recuerden que tienen que ir rellenando. Luego que ya llegué a la fila número 11, perdón, en la fila número 12 yo voy a realizar disminuciones en cada una de ellas, ¿ya? Y voy a tener un total de 12 puntitos bajos en este sitio. Yo corté los alambres para poder darle el tamaño deseado. Así también ustedes lo pueden realizar con la silicona o con lo que estén trabajando. Ya, entonces yo voy a realizar esta parte con disminuciones hasta que llegue al final. Ya terminé la última. Yo acá voy a rellenar con un poquitito más de algodón. Voy a terminar con un puntito deslizado. Ahí cuesta mucho cuando tenemos muy poquitos puntos. Allí, así que voy a colocar yo un poquitito más de algodón. Ya también corté el hilo. Cuando ustedes tejan la partecita del cuello, yo me he dado cuenta que en algunas, cuando me muestran sus trabajos, me preguntan por qué se le va la cabecita hacia atrás. Y es porque esta partecita del cuello es como un poco más complicada de tejerla, donde es tan finita y tienden a realizar los puntos demasiado abiertos. Esto hace que el tejido se suelte y que también no pueda quedar bien sostenida la silicona porque queda en una parte muy débil.
Entonces recuerden de que esa partecita, aunque es tan pequeñita, sostiene el cuerpo, que es el cuello. Entonces tiene que estar los puntos bien juntitos. Déjanlo con a lo mejor si ustedes tejen más suelto, déjanlo con un crochet más pequeño, ¿ya? Ahora lo que yo estoy realizando es tomar las hebras que se encuentran por delante con la aguja lanera, solamente las hebras que están por delante, no ambas, solo una, hasta que llego al final. Y por esta no pasé. Aquí ya estamos a punto de llegar, nos falta solamente esta. Y luego ahora lo que vamos a hacer es jalar, miren. Ahí está, y jalamos. Y se ajusta solito. Ahora vamos a esconder este hilo. Y ya escondí el hilo. Entonces así terminamos la segunda parte, que es el cuerpo. No se olviden de suscribirse al canal, de dar me gusta, de activar la campanita de notificaciones para que les llegue todos los trabajos que realizo, que es muy importante para mí que por favor pongan me gusta y compartan. Eso hace crecer mucho mi página. Nos vemos en la tercera parte de Santa. Adiós.